listo. Entonces, 3 más 5 más un valor C puede ser, por ejemplo, 4. Entonces, todos los que cumplen este tipo de relación donde A, B y C son constantes y los valores X y Y tienen exponente igual a 1, entonces son iguales a 0. Esa es la importancia de la forma general, ¿cierto? Ver que todo lo que cumple esa relación es una línea recta. Vamos. No es la más usada. O sea, usualmente uno usamos otras formas de la recta que ya vamos a ver más adelante, que estamos más familiarizados, ¿no? Por ejemplo, la ecuación canónica es otra forma de representar la ecuación de la recta. Pues aquí la vemos. ¿Cuál es la importancia de esta forma? Que nosotros cuando tenemos aquí los valores A y B, nosotros podemos decir aquí, encontrar los puntos donde se corta la recta, en el eje X y en el eje Y, donde se corta. Por ejemplo, miremoslo en el editor veámoslo en el editor de ecuaciones. ¿Cierto? Veamos, empezamos a trabajar de una vez en el GeoGebra. Entonces, si tenemos una relación, una ecuación de la forma X, por ejemplo, 40, como lo más pequeño, X a la 3 más Y sobre 5 igual a 1, ahí nosotros tendríamos nuestra ecuación de la recta. Entonces, si ven los puntos en los que aquí hicimos la intersección para ver los puntos, este sería el punto 3,0, ¿cierto? Y el intercepto con la recta Y sería el 0,5. Que eso sería que en ese caso, esto es lo que quiere decir la ecuación canónica. Entonces, cuando nosotros la ponemos de la forma canónica, ya inmediatamente sabemos los interceptos con el eje X y con el eje Y. Esa sería como la ventaja que tendría esta ecuación canónica, ¿sí? Pero nosotros tenemos otra forma que realmente es la que más utilizamos, ¿sí? La ecuación punto pendiente. Que esa, para qué la usamos? ¿Sí? La usamos con tener una pendiente y un punto dado, nosotros ya tenemos la ecuación de la recta, ¿cierto? ¿Cuál? eh, y de esta forma, nosotros podemos encontrar, ver en la misma ecuación, ver la relación entre X y Y. O sea, más o menos por cuánto que aumenta, por cada valor que aumenta X, cuánto aumenta Y. Esa sería como la ventaja de esta relación. Relaciones lineales existen muchas. Lo que pasa es que a veces uno no se pone a pensar sobre este tipo de relaciones, ¿sí? De las relaciones lineales. Pero si se dan cuenta, básicamente todo, matemáticamente todo lo que representa una relación donde aumentamos una cantidad de algo y de esa misma proporción aumenta la otra cantidad, entonces ya decimos ahí que hay pues ya sabemos ahí la relación. ¿Sí? Muchas veces nosotros lo hacemos por, sola, digamos, por ya conocimiento general, nosotros, digamos, ya establecemos ese tipo de relaciones. Por ejemplo, nosotros decimos la relación de velocidad con distancia, con tiempo, ¿cierto? Nosotros sabemos que si aumentamos el tiempo, la velocidad aumenta.
¿sí? Linealmente. Entonces, si ven que son, o sea, uno ya inconscientemente uno ya maneja esas relaciones, ¿sí? Pero ya cuando nosotros necesitamos trabajarlo de una forma sistemática y profesional, nosotros necesitamos establecer la relación, ¿sí? El valor. Entonces, veamos un ejemplo en GeoGebra de una ecuación. Entonces, por ejemplo, esta misma, si nosotros la ponemos, de la relación, dijimos y igual, eh, coloquemos un valor cualquiera, 3x. Entonces, des en cuenta que primero, cuando colocamos únicamente 3x, se supone que el intercepto sería 0 porque no tiene intercepto. Entonces se dan cuenta que la gráfica, ¿cierto? Pasa por el origen, porque en este caso b vale 0. B sería el valor en el que intercepta y. Si colocamos, por ejemplo, más 1, se dan cuenta que corta en el eje y en 1. Si colocamos 2, vemos que se corre a 2. Si lo colocamos y así sucesivamente. Si lo colocamos, por ejemplo, menos 1, ¿cierto? Ahí se va a correr a menos 1. Entonces, ese valor B es donde intercepta el eje Y, que eso casi siempre es uno de los valores que nos interesa, el intercepto en Y, o que les van a preguntar a ustedes en sus posteriores clases de cursos de matemáticas. ¿Sí? Tiene otro punto, ¿sí? Que tenemos que aprender a manejar. Nosotros, como se llama punto pendiente, entonces nosotros tenemos que hablar de un valor pendiente, que en este caso sería el valor 3, ¿cierto? ¿Qué quiere decir la pendiente? Por ejemplo, ¿qué creen que pasa si damos un valor eh, más grande? Por ejemplo, 10. Tienen que, entre más aumentamos la pendiente, ¿sí? Bien, vea, entre más aumentamos la pendiente, eh, ella se va inclinando, pero ¿qué pasa si le empezamos a dar valores pequeños? Por ejemplo, 0.4. ¿Sí ven? Como la pendiente se va inclinando. Y si colocamos una pendiente negativa, menos 2, ¿sí ven que ya cambia totalmente la dirección? Entonces, casi todo lo que represente una relación negativa, vemos que a medida que va aumentando el valor de X va disminuyendo Y. ¿Sí? Como en, en valores, ¿cierto? Nosotros, si nos dan la pendiente y un punto, nosotros podemos encontrar la recta. Pero casi siempre nosotros vamos a encontrar que nosotros tenemos que calibrar escalas, ¿cierto? Y nos dan 2 puntos, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos que encontrar la relación. Por ejemplo, una relación muy conocida, ¿sí? Vamos a trabajar, por ejemplo, la conversión. Nosotros aquí en Colombia manejamos una escala de temperatura, ¿cierto? Nosotros manejamos Celsius o centígrados. Y en Estados Unidos o en los países anglo, ellos manejan la temperatura Fahrenheit, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿será que nosotros podemos establecer una relación entre grados centígrados y grados Fahrenheit? De tal forma que nosotros con tener un valor podemos determinar el otro valor. O sea, por ejemplo, con que el termostato, si estamos en Estados Unidos, tenemos una medida del termostato y sabemos en grados centígrados, ¿sí? Entonces, para eso nosotros tenemos que establecer el sistema de conversión. Y ahí básicamente nosotros tendríamos 2 puntos. ¿Cuáles serían esos 2 puntos?
Nosotros sabemos que para 0 grados centígrados, ¿cierto? Representa 32 grados Fahrenheit. Ese sería un punto. Y tenemos que para 100 grados centígrados, nosotros tenemos 212 grados Fahrenheit. Entonces, a ver, apequeñamos la escala para que se vea. Aquí tenemos un punto. Entonces habíamos dicho que para 0 grados centígrados, 32 grados Fahrenheit. Y aquí tenemos esos dos puntos. Esos son dos puntos de calibración de las escalas. Nosotros sabemos que a 0 grados centígrados es porque a esa temperatura se congela el agua. Y a 100 grados centígrados a esa temperatura herve el agua. ¿Sí? Y eso, equivalente en grados Fahrenheit, el agua se congela a 32 grados Fahrenheit y hierve a 212 grados Fahrenheit. Entonces nosotros con esos dos puntos, ¿será que podemos establecer una relación, una ecuación lineal? Entonces ya teniendo los dos puntos, lo único que tenemos que hacer es decir acá que nos trace una recta. Esta es la recta entre este punto y este punto. Y des en cuenta que ahí nosotros ya tenemos nuestra relación, ¿cierto? Este, pero esta no es la que conocemos nosotros, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo la conocemos? Nosotros la conocemos de esta forma. Entonces, si se dan cuenta, y es igual a 100 a 1,8 x más 32. Entonces, 1,8 es el famoso, cuando ustedes han visto, vieron las escalas de temperatura, se acuerda que es 9 quintos. Si ustedes dividen 9 entre 5, les da 1,8. Es el famoso 9 quintos. Entonces, aquí nosotros introduciríamos la escala en grados centígrados y obtendríamos el valor en Y, ¿cierto? En grados Fahrenheit. Entonces, por ejemplo, nosotros si decimos, por ejemplo, si nosotros decimos, si estamos en este momento en Yopal, estamos a 25 grados centígrados. Entonces nosotros decimos, eso, ¿cuánto en escala Fahrenheit? ¿Cuánto sería? Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar, cambiar el X por 25, entonces sería 1,8, ¿cierto? Por 25, ya ese valor le sumamos 32 y esa sería, y ahí nos da 77, ¿cierto? Esa sería la escala Fahrenheit, en escala Fahrenheit. Entonces, si se dan cuenta, nosotros ahí usamos una relación lineal de la ecuación de la recta para poder pasar de una escala a otra. ¿Listo? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No, señor. De esta relación, ¿qué es importante? La ecuación del punto pendiente, ¿cierto? Nosotros, ¿cómo obtenemos la pendiente de una recta? Entonces, la ecuación de la recta, ¿cierto? Sería igual a y2 menos y1
y2 menos y1. Esto dividido en x2 menos x1. Si nosotros, por ejemplo, en el ejemplo que nosotros habíamos visto en GeoGebra, nosotros tenemos los dos puntos. Entonces aquí el punto y2 sería 212. Entonces encontremos la pendiente a ver si nos da. Y2 en este caso sería 212. Y y1 sería 32. De igual forma, x2 sería 100 y x1 sería 0. ¿Cierto? Entonces, 212 menos 32, ¿cuánto sería? 180, ¿cierto? Dividido en 100. 100 menos 0 da 100. Y esto es igual, 180 dividido en 100 nos da 1,8. Esa sería nuestra pendiente. Y efectivamente coincide con la pendiente de nuestra ecuación. Pendiente, ¿cierto? Entonces, de aquí, ¿qué podemos concluir? Que nosotros para poder graficar una recta necesitamos dos puntos, ¿cierto? O un punto y la pendiente. ¿Sí? Aunque nos den esos dos valores, por ejemplo, si nos dan el 1,8 y nos dan un punto, nosotros podríamos realizar la gráfica, ¿cierto? Por ejemplo, si nos dan el punto, digamos, que nos den el punto 0,32, ¿cierto? Y tenemos la pendiente 1,8. Entonces, si reemplazamos aquí en la ecuación de la recta 1,8, ¿cierto? Y el valor de x, que en este caso x valdría 0, y y valdría en este caso 32. Entonces, 0 por cualquier número, ¿cuánto nos da? 0. Entonces, de aquí nosotros deducimos que b es igual a 32. Ya con este valor, nosotros tendríamos, ¿cierto? Nuestra ecuación de la recta, que nos quería. Y sería igual a 1,8 x más 32, ¿cierto? Y ya con esa, que es la misma ecuación que nos dio aquí en GeoGebra, ¿cierto? Y nosotros, en este caso, ¿cómo la sacamos? Únicamente teniendo la pendiente y un punto. ¿Sí? Pues, ¿hasta aquí alguna pregunta? Listo. Como no hay preguntas, entonces continuamos con nuestro siguiente tema del día de hoy, que son rectas paralelas. Decimos que dos rectas son paralelas si nunca se cruzan entre sí, como podemos ver ahí en las gráficas, ¿cierto? Entonces, ese es uno de los principios de la geometría euclidiana, que dos rectas son paralelas si no se cruzan entre sí. Nosotros, obviamente, si
si nosotros nos ponemos a pensar de la aplicación en la vida diaria, donde nosotros vemos rectas paralelas, nosotros vemos, por ejemplo, las líneas en una carretera, eh, ¿qué más? En una construcción de una casa, nosotros necesitamos que las paredes sean paralelas, ¿cierto? Una a la otra. ¿Sí? En- y vamos a ver cómo trabajamos estas rectas en GeoGebra. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros ya tenemos una ecuación, ¿cierto? Entonces, si colocamos un punto, cualquiera, digamos el punto eh, menos 50, coma 100. Vamos el punto entre menos 50, coma 100. Entonces, nos pueden preguntar, bueno, ¿cuál sería una línea recta que cruce por ese punto, ¿sí? Y que sea paralela a la recta que ya tenemos arriba? Sería 1,8x más 32. Entonces, lo que vamos a hacer es irnos aquí. Nos vamos, decimos aquí, ecuación paralela. Le hacemos clic. Entonces, hacemos clic en la recta y en el punto. Y ahí nosotros tenemos nuestra ecuación paralela a esa recta. Si queremos cambiarle la forma, le decimos que nos la ponga eh, de la forma punto pendiente. Entonces, aquí ¿qué podemos ver? Si se dan cuenta que dos rectas son paralelas si tienen la misma pendiente. Si se dan cuenta, esta recta, la segunda recta, ¿no? Tiene la misma pendiente, el 1,8 que la recta de arriba. Entonces nosotros únicamente cualquier recta, a ver, escribamos aquí una recta, que igual, sabemos que la única condición es que tenga la misma pendiente, 1,8, ¿cierto? X más, coloquémosle 200, ¿cierto? Entonces ahí vemos que ahí nos ubicó la recta, ¿cierto? Ahí sería 2, coloquémosle, por ejemplo, menos 40. ¿Sí ven? No importa qué número coloque ahí, siempre y cuando la pendiente sea la misma, vamos a tener otra recta paralela, ¿no? Entonces, ahora vamos a construir rectas paralelas, ¿cierto? Perdón, perpendiculares. Ya que eh, con respecto a, las, a este tema, ¿alguno tiene alguna pregunta? No, esa parte. Entonces, ahora vámonos para las rectas perpendiculares. La condición para que dos rectas perpendiculares es que cuando se crucen, ¿sí? Formen un ángulo de 90 grados. Entonces, si alguno me pregunta, pero si se cruzan y no forman un ángulo de 90 grados, pues esas no son ni paralelas ni perpendiculares. Simplemente son dos rectas normales, ¿sí? El ángulo de 90 grados, como podemos ver acá, ¿cierto? Con ese ángulo nos arma dos rectas perpendiculares y vamos a ver cómo lo podemos ver en el GeoGebra. Y lo que nos interesaría aquí ver sería eh, la relación entre las pendientes.
Entonces, dejemos este punto, menos 50, 100. Entonces, en GeoGebra, trazar una recta perpendicular es muy fácil. Aquí mismo donde le habíamos escogido las rectas paralelas, le decimos perpendicular. Y ahí le hacemos clic a la recta y al punto y allá obtendremos nuestra recta perpendicular, ¿sí? Y vemos a ver si satisface la condición. El ángulo entre esta recta y entre esta recta tiene que ser 90 grados. Ya vemos que el ángulo es de 90 grados. ¿Sí? Y venga, ponemos esta ecuación de la forma punto pendiente. Entonces, aquí tenemos una relación interesante entre las dos rectas. Nosotros, entre las dos pendientes, si se dan cuenta, una pendiente es menos 0.56 y la pendiente de la recta perpendicular es 1,8. Entonces la pregunta es, ¿entre esos dos valores existe una relación? ¿Qué pasa si dividimos 1 dividido en menos 1,8? Si se dan cuenta, si dividimos 1 entre menos 1,8, nos da menos 0,56, que sería la pendiente de esta recta, de la recta perpendicular. Entonces, ¿qué podemos concluir a partir de esto? Que la relación para construir dos pendientes perpendiculares hacemos la letra más grande. Entonces, que la pendiente 1 va a ser igual a 1 dividido en la pendiente 2. Y con signo negativo. Esta sería la relación entre las dos pendientes. Ya nosotros sabemos que con que tengamos, si nos preguntan encontrar la recta perpendicular, lo único que tenemos que hacer es calcular, dividir el valor, colocar el signo negativo y 1 menos la pendiente y vamos a obtener la otra pendiente. O sea, la relación entre esas dos pendientes es esa que vemos ahí, ¿cierto? Yo te quería preguntar, profe, que si también vale para la pendiente 2, es decir, digamos, sería M2, pues de la pendiente 2, sería igual a menos 1 sobre M1. A ver, perfecta la pregunta. Entonces, hagamos el ejercicio. ¿Cómo lo podemos comprobar? Entonces, construyamos dividamos, a ver, aquí nosotros dividimos, entonces digamos 1 en menos, si dimos 1 en menos 1,8, que sería la pendiente 1, nos dio la pendiente 2 que fue menos 0.56. Entonces ahora hagámoslo al revés. 0.56, ¿cierto?
Dividamos 1 dividido en menos 0,56. ¿Cierto? Pero en este caso, nosotros sería negativo. ¿Cierto? Porque la pendiente 2 es menos 0,56. Entonces, como la relación es menos 1 dividido en la pendiente, en la otra pendiente, que sería menos 0,56, dése cuenta que nos da aproximadamente el 1,8 que teníamos arriba. Nos da 1,79, aproximadamente 1,8. ¿Sí ven? Entonces, aquí que vemos que efectivamente se comprueba, ¿cierto? Que si nosotros tomamos aquí, ¿cierto? Y cambiamos las pendientes, el resultado se cumple, ¿no? Es más, acuérdense que por las ecuaciones, si nosotros multiplicamos este valor por M2, este que estaría aquí dividiendo pasaría a multiplicar, ¿cierto? Y nos queda que el producto de las dos pendientes es igual a menos 1. Esa sería otra relación que podríamos utilizar. O si pasamos el M1, está multiplicando, pasaría a este lado a dividir. Y se cumpliría la misma relación. ¿Cierto? Entonces vemos que aplica de cualquiera de las dos maneras. La única diferencia es que la una sea el negativo de la inversa de la otra. Y de igual forma, si nosotros construimos cualquier recta, ¿cierto? Digamos y igual a, en este caso la pendiente nos dio menos 0,56 x más, no importa qué valor coloquemos, si le colocamos 20, ¿sí? O si le colocamos 30, o si le colocamos 100 o 200, todas las que construyamos van a ser perpendiculares, ¿sí? Porque cumple la condición de la pendiente. Y que el producto de las dos pendientes da menos 1 o que una es el negativo, el inverso negativo de la otra pendiente. Listo. Bueno, esto era lo que teníamos para hoy, ¿cierto? Sobre la recta pendiente, sobre las ecuaciones paralelas, ecuaciones perpendiculares, ¿sí? ¿Tienen hasta aquí alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta, pero ya es muy puntual, pues del ejercicio que yo estoy haciendo y es más que todo en GeoGebra. No sé si te la puedo hacer ahorita o más bien te la hago por Skype. ¿Es de este tema? ¿Está relacionado con este Sí, tema? precisamente es de ese tema, es sobre el segundo punto que toca hallar la ecuación punto pendiente de la perpendicular. Lo que pasa es que, o sea, cuando yo hago el resultado numérico, eh, no pasa por el punto que se necesita. Entonces, sí, no sé si sea mejor que yo te envíe más o menos como unas fotos o algo así y te haga la pregunta por Skype. Ahora hagamos un ejercicio más o menos parecido al que planteé. A ver si le entendí la pregunta. Nos dan una ecuación, ¿cierto? Sí, sí, señor, la ecuación general. ¿Qué datos le dan? O sea, simplemente, no el valor, sino qué datos le dan. Por ejemplo, la pendiente o un punto. En este ejercicio dan la ecuación que es el punto C, o sea, el del centro, y nos dan el punto A y el punto B.
nos dan, o sea, ¿cuántos puntos le dan? Tantos puntos. El punto A que es menos 14, coma, el dígito que uno eligió. ¿Sí? Y el punto B que es 10,20, el punto que uno el dígito que uno eligió. Entonces, con esos dos puntos, lo primero que tendría que encontrar sería la pendiente, ¿cierto? Con la Sí, sí, señor. ecuación y2 menos y1 dividido, ese valor que le dé, dividido entre x2 menos x1. Esa sería la pendiente. Y ya con, con uno de los puntos ya se puede encontrar el intercepto, ¿cierto? Donde intercepta ya tendríamos la ecuación normal. Entonces, desde ahí, si lo entendí, tienen que encontrar la ecuación de la recta perpendicular que pasa por un punto, ¿cierto? Sí, sí, señor. Que pasa por el centro de la circunferencia. Entonces ahí, ¿qué tiene que hacer? Hagámoslo aquí. Entonces, digamos, nosotros, listos, con los dos puntos que le dieron, encontró una recta. Digamos que la recta sea igual. Pongamos aquí una ecuación. Entonces, démosle aquí el tamaño para que se vea. Tamaño como 24. Entonces, digamos que la ecuación le dio y igual a 5x menos 3, por ejemplo. ¿Sí? Esa sería, con los dos puntos, usted obtuvo la pendiente, que en este caso digamos que le dio 5. Y después reemplazó un punto dentro de ese resultado que le dio y encontró que le dio menos 3 el punto B. ¿Cierto? Entonces ahora le dan un punto. Digamos el punto, le dan le dicen que encuentre la recta perpendicular que pasa por el punto, digamos, 2,6, ¿cierto? Entonces, para encontrar la recta perpendicular que pasa por ese punto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros, ya con lo que hemos visto, nosotros podemos decir que podemos decir que la ecuación quedaría y igual. ¿Cuánto sería la pendiente perpendicular? Ya sabemos que sería menos un quinto, ¿cierto? Menos un quinto. Aquí el valor negativo. Y en este caso no sabemos el valor, decimos más b, porque solo tenemos la pendiente, es el único valor que tenemos, que sabemos que tiene que ser menos un quinto, con la propiedad de pendiente perpendicular. Entonces ahora, para que pase por ese punto, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Reemplazar los valores x y y por los puntos 2,6. En este caso, ¿cuál sería el punto? Reemplazamos x por 2 y y por 6. Y tenemos 2 por un quinto, ¿cierto? Aquí nos quedaría
2 dividido en 5 más b. Entonces, restamos, sumamos a ambos lados 2/5, ¿cierto? Para cancelar aquí el 2/5, nos quedaría acá más 2/5, ¿cierto? Y ahí tendríamos el valor de b. Entonces sería 6 más 2/5. ¿Sí se acuerdan cómo sumar fraccionarios? Sí, me parece que se pone sobre el 6 sobre 1 y se multiplica. Sí. O una forma más fácil sería multiplicar el 6 por 5 y dividirlo por 5, ¿cierto? 6 por 5, 30 y dividirlo en 5. Y ahí tendríamos 30 quintos. 30 quintos. ¿Y esto cuánto nos da? Entonces sería 32 quintos. Vamos directo. 32 quintos sería igual a b, ¿cierto? Entonces, ya tendríamos nuestra recta perpendicular que pasa por esos dos puntos, ¿cierto? ¿Cuál sería la recta entonces? Que sería perpendicular a esta recta. Entonces nosotros decimos que la pendiente sería menos 1/5. Y el intercepto quedamos en que era 32 quintos. Ahí tenemos la ecuación de la recta, que es perpendicular a la recta y igual a 5x menos 3 y que pasa por el punto 2,6, ¿cierto? Y lo podemos comprobar en GeoGebra. Entonces, ¿cómo lo comprobamos en GeoGebra? Decimos nuevo. Entonces, la recta inicial que nos dan y es igual a 5x menos 3. ¿Es esa? Ahora nos dicen que tiene que pasar por el punto 2,6. Listo. Aquí tenemos el punto. Entonces, si yo escribo aquí la recta que obtuvimos y pasa por ese punto, claro que aquí quedó muy pegado. Ya lo agrandamos un poquito y lo movemos. Eso aquí ya se ve un poco mejor. ¿Listo? Entonces, ¿cuál fue la recta que obtuvimos? Y igual a menos 1/5 x más 32 quintos. ¿Sí ven? Sí se dio cuenta que esa recta que obtuvimos pasa por el punto 2,6, ¿sí? Y es perpendicular. A ver, miremos, probemos si es perpendicular el ángulo. Entre esta recta y esta recta vemos que hay un ángulo de 90 grados, o sea, es perpendicular. ¿Listo? Sí, sí lo Sí, entendió como
Sí, sí, no, sí, señor, súper entendido, ¿verdad? Gracias por la explicación. Lo que pasa es que el otro problemita que yo tengo es que cuando yo voy a hacer la comprobación en GeoGebra, me salen dos resultados distintos. Uno que sí pasa por el punto y otro que no pasa por el punto. Y, o sea, o sea, me pasa eso es cuando hago como o sea, cuando dejo solo la fórmula pasa por el punto, pero cuando la hago como así numérica, haciendo yo las operaciones, no pasa por el punto, entonces eso es lo que no entiendo, porque pues se supone que debe dar igual. Eso es lo que yo te quería mostrar, porque no entiendo, pues, o sea, si no hago ese punto, no puedo pasar a hacer el siguiente. Listo. Ahí de pronto sabe cuál puede ser el inconveniente, de pronto que le hace una aproximación, ¿sí? Entonces, usualmente, si se dan cuenta, yo en esta operación yo no hice aproximación, yo dejé los fraccionarios tal cual, un quinto, porque si hago la división, a veces las calculadoras aproximan. Entonces, cuando aproximan y lo vamos a pasar, se corre un poquito, ¿sí? Con la aproximación. Entonces, si le dan números fraccionarios o eso, déjelos así, ¿sí? Y ya cuando lo hagan en GeoGebra le va a tener que dar el mismo resultado. ¿Listo? Sin Ah, bueno, embargo, listo, profe, gracias. Lo voy a trate de dejar en corregirlo. producción. Exacto, Ivonne. Trate de corregirlo y si no le resulta, entonces me envía la imagen y ahí le ayudo. Y ahí le Listo, profe. miramos a ver qué pasa. ¿Listo? Bueno, entonces, no siendo más por el día de hoy. Entonces, que tengan un feliz fin de semana y nos vemos dentro de 8 días, donde ya vamos a ver la segunda parte de, de- de la actividad de la actividad 3, de la unidad 3. ¿Listo? Lo relacionado ya con el círculo y con las figuras geométricas. ¿Listo? Bueno, feliz fin de semana y que le rinda mucho en su trabajo. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz noche. Hasta Gracias. luego. De semana, gracias.